Históricamente, quienes han hablado por las trabajadoras sexuales fueron otras personas y lamentablemente no fuimos nosotras. Eso es una realidad. Hay un discurso hegemónico muy fuerte y muy presente, no solamente dentro de la academia, sino también dentro de otros sectores de la sociedad, que siempre nos han ubicado a las personas en prostitución, porque esa es la denominación que utilizan, ¿no? Como víctimas, ¿no? Como mujeres víctimas que tenemos que salir de la prostitución, y han proyectado sobre nosotras esa idea, y hay muchas personas que se han educado y que se han encontrado en sus espacios de militancia con esa narrativa, con ese discurso y con ese estereotipo de la mujer trabajadora sexual que no elige libremente, que es explotada, que es marginada, que es vulnerada, y que la respuesta del Estado y de los espacios de militancia es rescatarla, darle un acompañamiento para que elija libremente otro trabajo, generar políticas públicas de rescate, de contención. Y entonces, cuando la trabajadora sexual comienza a aparecer en escena, digamos, política, como sujeto político activo, es producto de ese hartazgo. Es producto del hartazgo de escuchar a un montón de otras personas que desde la teoría, que desde la academia, que desde el saber, han hecho de nosotras un objeto de estudio. Y eso es muy interesante que hoy lo podamos decir esto en una universidad. Cuando el objeto de estudio pasa a ser sujeto político, hay ¿no? como una disputa de que muchos no quieren, y muchas no quieren que su objeto de estudio, por el que estudiaron años, han escrito libros años y han hablado años por ese objeto de estudio, cuando ese objeto de estudio deja de estar callado y se harta de que otras sean las personas que hablen, decidan y proyecten sobre la vida nuestra, claramente nosotras aparecemos en escena porque no queremos seguir como en esta idea de la víctima, en esta idea de la mujer que no decide, que no habla, porque nosotras somos mujeres, porque nosotras decidimos, porque nosotras hablamos, como saben, nos encanta ahora hablar. Somos mujeres pensantes, que podemos pensar, que decidimos frente a las pocas opciones que tenemos por ser parte de la clase trabajadora. Y entonces la primera discriminación que sufrimos en todos los espacios, cuando alzamos nuestras voces, cuando interpelamos a las otras personas que están detrás del escritorio hablando por nosotras, presentando un PowerPoint y teniendo que comernos como 3 horas escuchando las proyecciones que hacen sobre nuestras vidas, y que nada de eso es lo que nos representa a nosotras, vemos que la principal, no sé si discriminación, sino la principal discusión con nuestra presencia, con nuestras reivindicaciones, con nuestra lucha, la tenemos las mujeres. Y nosotras pensábamos que era al revés, pensábamos que las mujeres, ya solo hecho por ser mujeres, iban a acompañar nuestra lucha, que eran las que iban a ser realmente solidarias con nosotras, y en realidad fue todo lo contrario. O sea, somos las mujeres las que tenemos algo no resuelto y que tenemos que empezar a resolverlo, porque me parece que hay que hablar verdaderamente de lo que nos pasa, y siempre invitamos a esto, a decir, ¿qué te interpela cuando aparece una trabajadora sexual en escena? ¿Qué trae ese sujeto político que a vos te interpela? Que te hace, en algunas, la hace poner muy violentas, en otras no, en otras claramente vienen y se acercan, y hay algunas compañeras que nos han dicho y han desandado junto con las trabajadoras sexuales algunos prejuicios sexuales que tenemos, porque nosotras no somos las kamikazes de la liberación sexual, y no nos vean a nosotras tampoco como eso, porque no lo somos. Nosotras somos trabajadoras sexuales que nos organizamos para tener los mismos derechos que tienen ustedes, como trabajadoras, como trabajadores, aquellos que tienen trabajo reconocido por el Estado. Entonces me parece que hay que hablar de eso, de qué nos pasa cuando aparece la trabajadora sexual en escena, qué es lo que nos interpela, qué trae esa trabajadora sexual, qué tanto debate genera, por qué los feminismos tienen este debate como uno de los principales que los divide y genera fuertes tensiones, y me parece que hay que hablar de la sexualidad también, porque una del fuerte componente de discusión, de debate y de no generar acuerdos tiene que ver con la sexualidad, y tiene que ver con qué nos pasa a nosotras con la sexualidad. Y tiene que ver también con cómo nos educó la sociedad machista y patriarcal a nosotras, las mujeres sobre todo, de cómo deberíamos o no disfrutar la sexualidad. Nosotras no podíamos hablar nunca de placer,
nosotras nunca podíamos hablar de deseo. Nosotras siempre en la sexualidad tenemos que ceder, siempre el que disfruta es el hombre. A nosotras nos enseñaron que tenemos que hacer el amor por amor, desde la gratitud y donde hay un compromiso sexoafectivo con el otro. Y claramente te va a partir la cabeza que aparezca una puta y haga todo lo contrario a lo que a vos te dijeron que tenías que hacer. La puta no hace nada por amor, lo hace por plata. O sea, eso que es gratis, ella le puso un precio, se pudo emancipar o no, pudo generar su autonomía económica con algo que a nosotras, todas, incluido a nosotras, siempre nos han dicho que lo teníamos que entregar por amor y que no, ahí no estaba nunca ni presente ni la palabra deseo ni placer. Entonces me parece que uno de los grandes debates es eso. Y hay que dejar de proyectar en la trabajadora sexual la sexualidad nuestra. Porque esto de decir, porque muchas veces lo escuchamos, las pocas veces que pudimos debatir cuestiones de la sexualidad, porque en los espacios de militancia no se habla de sexo, no, es algo totalmente vedado. Entonces también muchas, cuando nos invitan a nosotras a sus espacios de militancia, terminan hablando de sexo con la puta. Y porque la puta te trae eso que no te trae tu dirigente patriarcal. Es eso, la puta te trae como esa liberación, pero también nosotras decimos, no nos vean como Alexandra Rampola, porque no lo somos, ¿no? Podés hablar con nosotras porque no tenemos rollo, porque por ahí podemos hablar más abiertamente de la sexualidad, pero también tenemos nosotras nuestras limitaciones y nuestros prejuicios con nuestra propia sexualidad. Hay muchas compañeras nuestras que no sé, que muchas de nosotras creímos con que no teníamos que darle besos a los clientes y que los besos teníamos que guardarlo para el amor de nuestra vida. El amor de nuestra vida nunca llegó y perdimos un montón de plata, entonces empezamos a besar. Pero bueno, es porque nacimos en esta sociedad machista y patriarcal. Y vuelvo a repetir, no, si hay algo que aprendimos con compañeras feministas que acá están presentes, que se acercaron a Mar, primero casi la sacamos cagando, le pusimos un montón de condicionamientos porque nosotras antes sosteníamos que el feminismo estaba en contra de las trabajadoras sexuales. Porque claramente el feminismo que predomina en Argentina es el feminismo abolicionista, que no acuerda ni con el 1% de nuestras reivindicaciones, no acuerda con nada. Y nosotras creímos y nos educamos, digamos, en nuestros espacios de militancia, sobre todo el sindical, porque Amar es parte de la Central de Trabajadores, creyendo eso, creyendo que las feministas eran enemigas de las trabajadoras sexuales. No las podíamos ni ver, era la policía y las feministas eran como las enemigas, y porque algunas funcionan también, ¿no? Un poco como esto de querer decidir y policiar tu cuerpo, imponer la decisión, no escucharte, decir que tu discurso es aleccionado, decir que sos proxeneta, bueno, todas esas cosas que a nosotras, a nuestros aliados también le dicen eso. Todo aquel que apoya el trabajo sexual ya le cae la cuestión de que es proxeneta, de que tiene algún interés y demás. Pero la verdad me parece que hay que desandar en hablando qué nos pasa con la sexualidad y partir de la base de que todas las mujeres somos distintas, que todas las personas somos distintas, que cada mujer, cis, trans, cualquier otro género, es un universo. Entonces, que no podemos ir por la vida y la militancia queriendo decir y legitimar una sexualidad como la legítima, como la pura, y estigmatizar ciertas prácticas sexuales y estigmatizar a aquellas personas que disfrutan su sexualidad diferente a la mía. Eso sí es moral. Decir que hay una sola sexualidad pura, libre y legítima y que todas las que se salen por fuera de eso están haciendo algo mal, que tienen que ser, en este caso, criminalizadas y perseguidas, me parece que es partir de una cuestión totalmente moralista y permitir que cada una viva la sexualidad como quiere, como puede, porque muchas también lo viven como puede. No es lo mismo una compañera que viva, no sé, en Constitución, acá nomás, a una compañera que vive en Palermo, no es lo mismo. Estamos atravesadas por un montón de cuestiones de la sociedad, de falta de conciencia de clase, de falta de sororidad entre las mismas feministas. Y me parece que para una de las grandes cuestiones que tenemos que hacer es poder escucharnos y poder hablar en esto sin ponernos coloradas y poder hablar solas, no los hombres. Los hombres se tienen que ir a cuestionar sus privilegios. Esto es una discusión nuestra, ¿no? Discutir, o sea, ¿por qué los hombres pueden tener 3, 4, 5 y toda la sociedad misma lo aplaude? Y aparte tienen que decir
andar diciéndolo por sus espacios para legitimar su masculinidad, y en realidad nosotras, si decimos eso, nos cuestionan, y quien dice que vive su sexualidad libremente, que está con 2 o 3 por noche, es aleccionada o calificada como puta. Entonces hay un montón de cuestiones desiguales en la sexualidad, y esto es una cuestión que atraviesa claramente la sexualidad, porque la trabajadora sexual se cree que trabaja con la sexualidad y se trabaja con un montón de otras cosas. También es salir de esa lógica. Hay muchas que nos dicen, no, porque ustedes trabajan con la boca, trabajan con la penetración, y la verdad que nosotras también, cuando pensamos a ejercer el trabajo sexual, pensábamos que íbamos a hacer el Kama Sutra las 24 horas del día, y en realidad que no haces el Kama Sutra las 24 horas del día. El trabajo sexual no siempre es sexual. El trabajo sexual representa un montón de variantes, representa escuchar, contener, escuchar los problemas, atender el servicio de las personas con discapacidad o diversidad funcional, personas asexuadas, infantilizadas, al igual que las trabajadoras sexuales, y que el Estado tampoco atiende esas demandas de que esas personas tienen derecho al placer y al deseo. Y hay un trabajo social que la trabajadora sexual hizo históricamente con esas otras personas de discapacidad y diversidad funcional, que también tiene que ser reconocida y que también tenemos que empezar a hablar, porque esas personas con discapacidad y diversidad funcional se salen por fuera de la hegemonía de la belleza. Y la verdad que nadie va a proyectar salir con una persona, no sé, que le faltan 2 piernas, porque sexualmente nos hicieron creer que esa persona no es sexualmente, que es asexuada. No se piensa que esa persona puede tener deseo, puede tener placer o puede disfrutar. Entonces todas esas personas que se van por fuera de las normas establecidas van a buscar poder disfrutar, poder charlar, poder conversar con otro sujeto político que también está atravesado por lo mismo. Entonces ahí conjugamos perfectamente las trabajadoras sexuales con todos esos cuerpos no deseantes que se salen por fuera de la hegemonía de la belleza. Y poder sacar esta idea de que no todo trabajo sexual es penetración, porque si seguimos pensando en la cuestión de la penetración, la verdad es que seguimos respondiendo a los mandatos socioculturales que nos hicieron creer que la sexualidad solo se puede disfrutar con la penetración. Y eso sí se lo decimos como un consejo de amiga trabajadora sexual. Hay un montón de otras prácticas que no tienen que ver con la penetración, que están buenísimas, y que para empezar a disfrutar hay que dejar de pensar que la sexualidad es igual a penetración, o que la penetración es igual a sexualidad, igual a amor. Cuando salgamos de esa lógica machista, patriarcal, seguramente vamos a poder ver a la trabajadora sexual como una aliada, como una compañera, como una trabajadora, y no como alguien, como una marciana que me trae un montón de problemas de lo que yo no me quiero hacer cargo. Háganse cargo y comencemos a hablar, por lo menos con nuestra amiga, con nuestras compañeras, de qué nos pasa a nosotras las mujeres con la sexualidad, y permitirnos eso, comenzar a hablar y a escuchar, porque eso se trata el feminismo: escuchar y hablar y mirar a la otra compañera con amor, no andar juzgándola y cuestionándola. Porque la idea es poder recoger la mayor cantidad de voces, la mayor cantidad de opiniones al respecto, y presentar un proyecto que tenga claramente recopilado las voces de todas las trabajadoras y los trabajadores sexuales de diferentes espacios donde llevan a cabo el trabajo sexual y de las distintas provincias. El proyecto de AMAR es un proyecto que no es un modelo regulacionista, sino más bien es un modelo de descriminalización del trabajo sexual. Entonces, ahí sí nos parece que está bueno, y de hecho lo venimos hablando con las compañeras, de hacer mucha más militancia con esta cuestión de desandar que no somos regulacionistas, que de hecho no queremos serlo, que es un modelo que se ha impuesto, porque hay 4 modelos que los países a nivel internacional llevan adelante con respecto al trabajo sexual. Uno es el modelo prohibicionista, como tiene el modelo sueco de penalización al cliente, como tiene Estados Unidos, que penaliza toda forma de trabajo sexual, incluido la demanda. Otro es el modelo abolicionista, que dice que no persigue a la mujer en prostitución, sino que persigue a todas aquellas personas que se quedan con un porcentaje de las ganancias, que es el modelo que adhirió nuestro país en el año 49. Otro es el modelo reglamentarista,
que adhirieron pocos países, como por ejemplo Uruguay, que es reglamentar todo el comercio sexual, pero otorgándole más beneficios a los empresarios y muchas obligaciones hacia las personas que ejercen el trabajo sexual. Por ejemplo, tener libreta sanitaria, hacerse cada 3 meses exudados vaginales, análisis de VIH compulsivos y tener como eso como un certificado válido para poder ejercer el trabajo sexual. Y el otro modelo es el modelo regulacionista, que es que el Estado regula el trabajo sexual, digamos, a la manera del Estado, que tiene un marco de regulación. Uno de los países que tiene ese marco es Nueva Zelanda, pero tiene un marco neorregulacionista, que no lo reguló en su totalidad, sino que trabajó con el movimiento de trabajadoras sexuales para regular cierta forma de trabajo sexual que necesitaba más protección del Estado que otras, por ejemplo, el trabajo sexual puertas para adentro, que según en ese país las compañeras llegaron a la conclusión que necesitan mayor presencia del Estado para que no haya ninguna persona que se quede con un porcentaje de las ganancias de las compañeras, que subadquile a costos carísimos el alquiler, y dejó por fuera a ciertas modalidades de trabajo, como por ejemplo el trabajo callejero, donde las compañeras pueden trabajar con autonomía, o sea, el Estado no interviene en la regulación del trabajo callejero porque las zonas de trabajo sexual en Nueva Zelanda están como un poco establecidas, y sí lo que tienen las compañeras es un reconocimiento de derecho a tener obra social, a hacer los aportes jubilatorios, a poder acceder a créditos o a acceder a la vivienda. Entonces, nosotras, desde la experiencia que tenemos con 22 años de organización y después de trabajar con esas otras compañeras de Uruguay, ir a visitar a las compañeras de Holanda, ir a visitar a las compañeras de Nueva Zelanda, ir a visitar a las compañeras de Francia que tienen un modelo de penalización al cliente, ver las consecuencias de esos modelos que llevan adelante esos países, decidimos que ninguno de esos 4 modelos que hay a nivel internacional nos representan y que de hecho son modelos impuestos por el Estado y por los gobiernos. Entonces, lo que queremos hacer nosotras es hacer un 5.º modelo que sea propuesto desde las bases, o sea, desde las propias trabajadoras sexuales, que lleven la demanda al Estado y al gobierno, y que en todo caso haya una mesa de diálogo con el Estado, con los gobiernos y con el movimiento de trabajadoras, que no sea al revés, que no sea que los estados definan de qué manera se tiene que regular o reglamentar el trabajo sexual, sino que las compañeras, las trabajadoras sexuales, seamos las que pongamos sobre la mesa de qué manera nosotras queremos, cómo y cuándo el Estado puede intervenir, pero cuáles son las garantías que nos tiene que dar para que nuestros derechos no sigan siendo vulnerados. Entonces, el proyecto de AMAR, viendo el contexto argentino, donde la mayoría de las modalidades de trabajo sexual están criminalizadas, habla de descriminalizar cierta forma de trabajo sexual, ya sea callejeros, derogando los códigos de falta, ya sea derogando ciertos artículos de normativas provinciales y municipales, como la prohibición de cabaret y whiskerías, y permitiendo que las compañeras puedan trabajar de forma cooperativa, independiente o reagrupadas, que haya una presencia del Estado para que vea que ninguna tercera persona, digamos, se queda con un porcentaje de las ganancias de nuestras compañeras, y que haya un reconocimiento de derechos. Básicamente queremos poder tener obra social y poder realizar aportes jubilatorios. El proyecto de AMAR no habla de trata de personas, de hecho, esa también fue otra de las discusiones que nos dimos. Nosotras también quisiéramos luchar contra la trata, contra la sociedad machista y patriarcal, contra la violencia institucional, contra los feminicidios, contra la violencia de género, como todas, pero la realidad es que es un sujeto político marginado, que en realidad no se le puede demandar a nosotras que luchemos por todas esas causas. Sí podemos ayudar con el reconocimiento del trabajo sexual para poder separar un poco y poner un gris en la cuestión de trata de personas, explotación sexual y trabajo sexual autónomo, porque el Estado mismo no hace una distinción entre los tres, o sea, pone a las 3 cuestiones como trata de personas. Y después, también otra de las discusiones que tuvimos es que hay un montón de leyes en nuestro país que dicen combatir la trata de personas. Entonces, nosotras no queremos generar una nueva ley más, sino que lo que deberíamos hacer es ir y exigirle a los municipios, a las provincias y al Estado Nacional
cuáles fueron las consecuencias de las políticas que llevaron adelante, cuántas víctimas de trata hay rescatadas, qué presupuesto cuenta la ley de trata, cuántas personas fueron rescatadas y cuántas hoy cuentan con un trabajo genuino, con un trabajo digno, qué programa de contención, seguimiento tienen. Digamos, como que me parece que es al revés, si el Estado desplegó un montón de normativas y políticas antitrata, me parece que deberíamos como movimiento de mujeres y como movimiento feministas pedirle respuestas, no seguir generando y desplegando, porque lo que vemos es que se siguen generando y desplegando políticas y se arman estructuras estatales. Y nosotras queremos que, lejos de armarse estructuras estatales, ese dinero vaya verdaderamente a las víctimas y verdaderamente a las mujeres, no que creen sueldos de funcionarios, que hacen muchos y muchas hacen campaña con la cuestión de trata de personas para tener un lugar en el Estado y termina ahí. Después no hay programa de asistencia, no hay, la ley de trata nacional no cuenta con un presupuesto adecuado, solamente se le ofrece un refugio a la mujer cuando se hace un allanamiento, pero después no se le ofrece ningún trabajo. Algunas compañeras de República Dominicana manifestaron y llegaron a la organización que el mismo Estado les daba pasajes en avión en aerolíneas argentinas para que se vuelvan a su país. O sea, esa era la política de rescate, era como volver a tu país. Entonces me parece que para poder diferenciar de la cuestión de trata de personas, de trabajo sexual, primero hay que fijarse que la trata de personas no solamente existe en el trabajo sexual, lamentablemente existe en otros mercados laborales como el trabajo rural y el trabajo textil, y hacer el siguiente ejercicio. ¿Por qué a mí me genera, o por qué a ustedes les genera tanto, les interpela tanto la cuestión de la trata en el trabajo sexual, no le interpela tanto la cuestión de la trata en el mercado textil? Porque si nos genera y nos preocupase, primero, yo voy a poner un ejemplo básico, es, todo el mundo toma mate, ¿no? Todo el mundo tomamos mate. ¿Alguna vez alguien se preguntó cuál es la situación laboral de los compañeros yerbateros en Misiones, por ejemplo? ¿Alguien se preguntó si tienen reconocido su trabajo, si no están en lugares hacinados, si tienen obra social, si tienen jubilación? ¿Alguien hizo una campaña para no tomar más mate y penalizar al cliente que toma mate? Nadie. ¿Alguien siempre se compra Adidas, ¿no? Que es una marca, quizás no todos, pero hay algunos que sí y algunas que se siguen comprando Adidas? Vuelvo a repetir, exactamente hacer el mismo ejercicio. Y hacer el mismo ejercicio con ropas, no sé, de marca como Aguada, por ejemplo, como Mimo, como Chiqui, como Narro, como M51. Y después en los alimentos, bueno, la yerba, las aceitunas. Es ir y ver cómo los compañeros de Bolivia viven hacinados en Catamarca y trabajan de manera como golondrina, y nadie está velando por los derechos de ellos. Y nadie está penalizando a todas las cadenas de pizzería que le ponen esa aceituna de esa marca, ¿no? Y apoyando, digamos, a la precarización laboral. Entonces, ¿por qué me genera tanta indignación? Que yo creo que le tiene que generar indignación toda trata de personas en cualquier mercado laboral, no solo en el mercado sexual. Pero generó tanta indignación y el movimiento de mujeres generó tantas políticas antitrata en torno al trabajo sexual porque nosotras creemos que hay una lucha verdaderamente contra el trabajo sexual, que la lucha contra la trata se da de la mano de la lucha contra el trabajo sexual y criminalizando toda forma de trabajo sexual. Y no lo decimos nosotras, lo dicen las leyes. Una tiene que ir y leer las leyes, no es porque seamos clasistas, nosotros aprendemos así, o sea, a sentarnos y a leer y a entender por qué prohibían la whiskería, por qué prohibían el cabaret, y entender que hay claramente ahí una política contra la trata de personas, pero que por debajo se está luchando contra todo trabajo sexual, y ver por qué hay por qué el mismo Estado y los gobiernos tomaron diferentes medidas. Y vuelvo a repetir, cuando, por ejemplo, se allana un taller textil. El taller textil se allana, se llevan a los trabajadores y se llevan las máquinas. Y esas máquinas después se las dan a los trabajadores para que se hagan una cooperativa, generando así que ellos, digamos, salgan de la explotación, generando la cooperativa y que el Estado le otorgue, digamos, como la habilitación y demás. ¿Por qué no se piensa lo mismo con el trabajo sexual? ¿Por qué cuando se allana un lugar se clausura y le dan tickets a las compañeras de República Dominicana para que se vayan a Dominicana, un refugio en una noche y después nada más? Entonces, ¿por qué si se allana un lugar donde hay explotación sexual, en vez de ponerle la faja de clausura, se le quita el inmueble al proxeneta y se lo da a las mujeres para que se armen una cooperativa de trabajo sexual? ¿Por qué no se piensa en esa misma política? Entonces ahí
volvemos a la discusión no saldada que hay dentro del movimiento feminista. Entonces, es decir, hay que luchar contra la trata, sí, en todas sus formas, contra la trata en el mercado sexual, en el mercado textil, en el mercado rural y en cualquier otro mercado. Pero no, y trabajar conjuntamente con los trabajadores y las trabajadoras involucradas, porque de nada sirve que pienses un montón de políticas si no involucras al sujeto político protagonista que está entramado en esas situaciones de precarización, flexibilidad laboral, tercerización laboral, malas condiciones, insalubridad, etc. Entonces hay que hacer ese ejercicio y nuevamente le va a dar como resultado la cuestión de lo que te interpela es la sexualidad. Es que esa trabajadora sexual está explotando la sexualidad y ese otro trabajador textil está explotando las manos. Te interpela eso y te interpela que está cuestionado socialmente la cuestión de la sexualidad, por eso está cuestionado el trabajo sexual, por eso nosotras somos estigmatizadas y por eso nuestro trabajo hace muchísimos años no está reconocido y tenemos claro que vamos a tener que pelear muchísimos años más todavía, abriendo cabeza. Porque la cuestión de acá es abrir cabezas y la podés abrir de diferentes formas, hablando con una trabajadora sexual, pero eso es muy difícil, es decir, ¿dónde hay trabajadoras sexuales? Y ahí por ahí no sabes que en tu familia tenés una trabajadora sexual y que lamentablemente no te lo puede decir porque tiene miedo a que vos la excluyas. Entonces me parece que esto es poder desandar estas cuestiones y vuelvo a invitarlos a que se acerquen a MAR, que se acerquen a nuestras organizaciones, que acá las compañeras de Constitución hace muy poco abrieron una sede, acá mismo en la calle Constitución, en la calle Santiago del Estero, esquina Constitución, que tienen una salita feminista donde le hacen pub, colpus, no solo las trabajadoras sexuales, sino que está lleno de vecinas también ahí que han hecho una buena articulación. Acérquense, hablen con ellas, tienen un trabajo territorial impresionante, necesitan muchísima ayuda, digamos, muchísimas manos para poder llevar adelante todas las actividades y creo que la mejor forma es de abrir las puertas de nuestra organización, de abrir las puertas también de nuestro corazón para romper cabezas, para sensibilizar y para que ustedes se den cuenta que nosotras somos ni más ni menos que lo mismo que ustedes, con muchísimos problemas igual que ustedes, porque tenemos los mismos problemas que tiene la gran mayoría de mujeres y que lo que queremos es derechos laborales, no es algo difícil de entender, pero por ahí se hace difícil porque está la cuestión moral de la sexualidad. Cuando logremos desandar eso, seguramente nos sacarán varias piedras de nuestro camino y a nosotras se nos será mucho más fácil poder llegar a la discusión parlamentaria y donde haya claramente una maduración política para poder debatir este tema desde una perspectiva laboral como debe ser y no de una cuestión moralista.